Entonces, vemos un mensaje muy claro. Me voy a hacer breve, espero. Vemos un mensaje muy claro, amén, que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2 Jesús le habla a una iglesia, como pudimos ver desde el verso 2, trabajadora, que cumplía la ley del Señor. Podemos ver una iglesia que se esmeraba mucho por cumplir aquello que el Señor mandaba, ¿verdad? Como decía, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y tantos elogios que le da el Señor a esta iglesia antes de exhortarlos. Reconoce que la iglesia se esfuerza, que la iglesia, como les decía, se esmera mucho en hacer la voluntad del Señor. Pero luego le dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No era una iglesia pecadora, pero era una iglesia ocupada. Es decir, muchas veces nosotros como cristianos, los que estamos aquí, nos esmeramos mucho, nos preocupamos bastante por servirle al Señor, que no está mal, no está mal. Nos preocupamos tanto por obedecer, por leer la palabra del Señor, por servir en cualquier área en la iglesia, sea desde aquí delante del altar, sea desde la silla. Nos preocupamos mucho por eso. Y algo pasaba con esta iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy ocupada. Y ese es el peligro, es un peligro eso muchas veces, y es un peligro ahora, es un peligro en esta generación, porque podemos estar ocupados para Dios. Sin embargo, estando ocupados sirviendo al Señor, estamos desconectados de Él. ¿Ven? Entonces, dice la Biblia que ellos habían dejado su primer amor. La Biblia no dice que el amor se fue. La Biblia no dice que el amor desapareció. La Biblia dice que ellos dejaron su primer amor. Amén. Y Jesús confronta a esta iglesia ocupada, pero el primer punto, Jesús confronta a una iglesia ocupada, pero enfriada. Podemos ver, si alguien me puede ayudar, en el libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, amén, y leerlo. 1 Corintios 13, 1 al 3, amén. Si alguien no puede leer. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retine. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amén. Muy clara la palabra del Señor. Amén. Nosotros podemos ocuparnos mucho, podemos esforzarnos mucho por trabajar para la obra del Señor, pero voy a acoplar un poco el texto y diré: si no tenemos ese primer amor, no somos nada. Ni lo que hagamos sirve, ni lo que pensemos sirve, ni lo que sabemos sirve, si no estamos conectados con el Señor, si no estamos conectados con su Espíritu Santo. No somos nada. Amén. ¿Alguien me puede ayudar en Mateo 15, capítulo 15, versículo 8? ¿No? Mateo 15, 8. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Podemos honrar al Señor de muchas maneras. Podemos honrar al Señor, en mi caso, adorando al Señor, cantándole, tocando. Podemos honrar al Señor predicando su palabra. Podemos honrar al Señor limpiando la iglesia y muchas cosas, sin número de cosas que nosotros podemos hacer para servir al Señor. Mas sin embargo, aún así, creyendo nosotros que estamos tan cerca del Señor, podemos no estar, por no tener ese fuego y esa llama encendida en Él. Amén. Podemos cantar, servir, ser líderes, y aún así
tener el corazón lejos del Señor. Y el problema no es que hagamos estas cosas. El problema no es que hagamos estas cosas. El problema es cuál es nuestra intención, cuál es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? Amén. No es tanto servicio, sino pasión porque nuestro corazón arda por el Señor. Amén. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es un hambre genuina y real por Dios. Salmos 42, capítulo 42, versículo 1. ¿Qué es el primer amor? Y como primer punto tenemos es hambre genuina por Dios. Salmos 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es el primer amor. Cuando algún joven o los adultos en sus años anteriores estuvieron enamorados y se volvieron sus esposos, ¿verdad? O sus esposas, estaban en ese primer amor, de que quieres conocer a esa persona, quieres hablar todo el día con esa persona, quieres estar pendiente de qué necesita esa persona y viceversa, esa persona quiere saber qué te pasa a ti, cómo estás, si estás bien, tienes toda la atención, ¿verdad? Cuando están en esa etapa de enamoramiento. Amén. Y eso es parte de lo que es un primer amor, hablándolo así en un término más terrenal. Pero hablándolo en el término espiritual, ese primer amor llega muchas veces cuando por primera vez nos convertimos al Señor, cuando recién conocemos al Señor y estamos tan gozosos y tan alegres por esa buena decisión que hemos tomado, que queremos estar todos los días en la iglesia, que queremos hablar 24/7 con el Señor, que queremos estar orando con Él todo el tiempo y queremos estar en cualquier actividad que sea de la iglesia, que tenga que ver con el Señor, ahí queremos estar, por más que no nos guste. Si es de estar en el tiempo de oración y tú estás apenas convertido, quieres correr a orar, así no lo sepas hacer. Quieres hacer tantas cosas por el Señor, así no lo sepas hacer. Eso es parte de lo que es el primer amor. El primer amor es gozarse en su presencia. El primer amor es prioridad absoluta. Mateo capítulo 6, versículo 33, si me pueden ayudar. Mateo 6, 33. Amén. Cuando nosotros estamos en ese primer amor, entendemos lo que dice este versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice que busquemos nada más. Dice que busquemos al Señor. Dice que lo busquemos a Él. Que entremos en lo íntimo, en su presencia. Y nosotros cuando estamos en ese primer amor lo entendemos muy bien. Pero muchas veces pasa que eso suele ser solo emoción, solo algo pasajero, algo que como estamos recién en los caminos del Señor o estamos recién conociendo al Señor, muchas veces corremos el peligro de que eso sea algo pasajero y que en algún momento se disuelva, que en algún momento ese fuego se apague. Amén. El primer amor es cuando no nos obligan a orar, cuando tú quieres orar. El primer amor es cuando adoras con lágrimas y no adoras simplemente por venir al culto y que tienes que levantarte y o aplaudir y eso, sino cuando nace de ti una adoración verdadera al Señor, en la que ni siquiera tienes que cantar una canción, sino que tú levantas tus manos con libertad y dices: te alabo, Señor, te adoro porque tú eres bueno. Eso es el primer amor, cuando Jesús no era parte de nuestras vidas, sino que Jesús era el centro de nuestras vidas. Eso es el primer amor. Eso es estar en el primer amor, que de Jesús dependa totalmente nuestra vida, nuestras decisiones, lo que nosotros hagamos, lo que pensemos, cuando todo lo ponemos en manos de Él y no nos preocupa nada. Amén. El problema muchas veces no es que nos vamos, sino que nos enfriamos. El primer amor se pierde en muchas ocasiones. ¿Y cuándo se pierde? El primer amor se pierde cuando la oración cesa.
El primer amor pierde cuando se reemplaza la presencia de Dios por rutina. El primer amor se pierde cuando normalizamos el pecado, cuando sabemos que estamos haciendo cosas que no están bien delante de los ojos del Señor y decimos, no, el Señor me perdona, pero volvemos y volvemos y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. Ahí se pierde el primer amor, ahí se apaga ese fuego que el Señor ha puesto en nosotros. Cuando sabemos que estamos haciendo lo incorrecto delante del Señor y no nos importa nada. Y creemos que estamos bien porque le pedimos perdón al Señor, sin embargo no hay un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Ahí se pierde el primer amor. Cuando la presencia de Dios se reemplaza por rutina. Y quiero que vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. 2 de Timoteo 3, 5. De Timoteo capítulo 3 versículo 5, ¿no? Hasta aquí. Perdón, siempre me había olvidado, que estoy un poco nervioso. Me lo leeré yo. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evitan. Amén. Cuando nosotros reemplazamos la presencia del Señor por la rutina, es cuando, les voy a dar un ejemplo, amén, que no es real, por si acaso, es solo un ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre orar todos los días en algún momento, ¿verdad? Y buscamos la presencia del Señor, tenemos un horario y nosotros separamos el tiempo y decimos, bueno, Señor, de tal hora a tal hora es tuyo, todos los días, todos los días. Pero, ¿qué pasa cuando eso se vuelve monótono? Cuando eso se vuelve rutinario. Amén. ¿Qué pasa? La llama empieza a apagarse. El fuego del Espíritu Santo que sentíamos al principio, cuando empezamos a buscar de la intimidad, se apaga. Cuando estábamos todos los días con Él, y se vuelve una costumbre, que no digo que está mal hacerlo, sino que dejamos ese primer objetivo por el que lo buscamos, que era ser llenos de su presencia. Ahí la rutina apaga el espíritu. Amén. El texto que leíamos no dice que nosotros perdimos el primer amor. El texto dice que nosotros dejamos el primer amor. El amor de Dios es algo incomprensible, es algo inagotable. El amor de Dios no termina, no se apaga. Y el amor de Dios nunca para por nosotros. Dice una canción por ahí, tu amor nunca se rinde y va. Y va, y va, y va. El amor de Dios nunca se rinde con nosotros y siempre está en busca de nosotros. Pero somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Somos nosotros los que, con nuestra actitud, con nuestros comportamientos, con la rutina, alejamos ese primer amor. Nosotros somos quienes mal actuamos. Amén. El fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas no se apaga de golpe, es algo que se va apagando poco a poco, como les decía, con esas pequeñas cosas. Hablando un poco más de mí, bueno, nosotros, hablando de mí y de mis hermanos, venimos a la iglesia, ¿verdad? Venimos a la iglesia, nos ven aquí, y nosotros estamos ahí al frente, entonamos, ¿verdad?, al Señor. Sin embargo, es tan importante que nosotros entendamos que lo que hacemos es un privilegio para nosotros, no para el Señor, porque el Señor puede usar a cualquier otra persona. Sin embargo, me ha pasado a mí personalmente, no sé a mis hermanos, que se vuelve rutinario, se vuelve una costumbre. Y no porque uno lo quiera, sino que nos acostumbramos en nuestra mente a que, voy a la iglesia, toco, voy a la iglesia, hago esto, y ahí termina. Y se apaga ese fuego. Y entonces cuando comienza a apagarse ese fuego, que se apaga poco a poco, como decía,
dejamos de venir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar en la intimidad al Señor, ¿verdad? Y el fuego poco a poco se apaga. La costumbre es el asesino silencioso del avivamiento. Amén. La costumbre es el asesino silencioso del avivamiento. Amén. Les voy a hablar en este momento de un hombre que todos conocemos quién era, que es Pablo. Amén. Pero antes Saulo, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Saulo, todo un erudito, ¿verdad? Todo un sabio, que él decía que le servía al Señor. Él lo decía, con todo lo que sabía, con todo lo que estudiaba, ¿verdad? Con lo estudiado que era. Mas sin embargo, como dice el tema de hoy, es un encuentro que me hace volver al primer amor. Él es un personaje que tuvo un encuentro con el Señor, digámosle cara a cara. Amén. En Hechos 9, del 1 al 6, pueden ver su historia. Amén. Pablo tenía conocimiento, convicciones y celo, pero estaba persiguiendo a Cristo pensando que le servía. Amén. Hasta que, como sabemos la historia, Pablo iba a Damasco, ¿verdad?, con otros soldados, y pasó algo. ¿Qué pasó? Se le aparece el Señor en forma de un resplandor, ¿verdad?, y lo tira al suelo, literalmente. Me imagino yo que Pablo iba en su caballo, está así, bueno, vamos a hacer esto, y ¡pum! Flashazo. Pablo cae. Amén. ¿Y qué hizo el Señor con él? ¿Qué le dice? ¿Qué es lo primero que reconoce Pablo? Cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es la canción, por si acaso. Amén. Pero es lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dice a Saulo en ese momento, ¿por qué me persigues? Y Saulo en ese momento reconoce quién es el que le estaba hablando. Reconoce esa voz y reconocía que era la voz del Señor. Y Saulo en ese momento simplemente le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente. Y a partir de ese encuentro, que en este caso no fue con cuerdas de amor, porque el Señor cegó a Saulo, ¿verdad? Y tuvo que venir un profeta también a ponerle las manos, que el cual el Señor lo envió para que él recobre la vista. Amén. Y Dios hace ese llamado a ese encuentro. Dios corre a ese encuentro. Amén. Y el encuentro verdadero, pasa algo con el encuentro. El encuentro no siempre es tan bonito. Tener un encuentro con el Señor no siempre es cómodo, no siempre es algo de que, ay, bueno, vine a la iglesia, el Señor acepté en mi corazón al Señor y a partir de ahí empieza. Muchas veces no es así. Hay mucha gente que por cuestión de que el Señor les ha hablado y les habla y les habla y les habla, llega un momento en el que el Señor ya no puede ir con cuerdas de amor y tiene que ir con mano firme. Entonces eso fue lo que pasó con Pablo. El Señor va con mano firme y lo ciega y lo deja a Pablo así. Y Pablo, el nombre Pablo significa investigar, ¿no? Y significaba algo como pequeño. Pablo se hizo pequeño. Amén. Espiritualmente hablando, ¿no? Y no sabemos cuánto medía Pablo, pero ese encuentro que tuvo Pablo con el Señor fue un encuentro verdadero y que no fue nada cómodo. Amén. A veces el encuentro es quebrantador. A veces el Señor está llamándonos tantas veces porque el Señor sabe que nos equivocamos y tiene misericordia de nosotros. Sin embargo, el Señor insiste en decirte, hijo, regresa, hijo, ven, hijo, haz lo correcto, hijo, obedece. Pero nosotros somos tan desagradecidos con el Señor, somos tan mal agradecidos con el Señor, que no escuchamos la voz del Señor cuando nos habla con cuerdas de amor. Y entonces el Señor tiene que venir con mano fuerte sobre nosotros. Y sea como sea, el Señor nos hará entender. Amén. Después del encuentro
Pablo pudo decir que todo lo estimaba como basura, con tal de ganar al Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor nos transforma, el Señor nos libera, el Señor rompe cadenas que nos atan, rompe ataduras. Cuando nosotros tenemos ese verdadero encuentro con el Señor. Y Pablo entendió esto, que todo lo que él sabía, todo lo que él tenía, todo lo que él era, no era nada, porque no tenía ese primer amor, porque no estaba verdaderamente buscando al Señor. Amén. Filipenses 3, 7, 8: cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas. Y en Gálatas 2:20, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Pablo entendió en ese encuentro con el Señor que él tenía que ser todo en él. Amén. Cuando el amor vuelve, las prioridades cambian. Lo que antes era importante pierde valor. Lo que antes te apasionaba ya no compite con Cristo. Muchas veces, como les decía, nos esmeramos tanto por avanzar, no solamente en el Señor, sino en nuestra vida secular. Nos esmeramos tanto por un título, nos esmeramos tanto por algún trabajo, por crecer como personas. Sin embargo, nos olvidamos de aquello que es más importante, que es la presencia del Señor. Nos olvidamos que si no tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, no tenemos nada. Y después, cuando el Señor viene llamándonos, el Señor nos llama con mano firme, y ahí recién como que queremos entender que Él nos llama a tener ese encuentro con Él. Amén. Ese encuentro sostuvo a Pablo en las diferentes situaciones que él pasó. Sabemos que estuvo en la cárcel, sabemos que fue perseguido, sabemos que tuvo pruebas. Amén. Ahora les voy a hablar de lo siguiente. El primer amor verdadero no es emoción, es una revelación o un cambio que te marca para siempre. En este caso vemos el caso de Pedro, que pasó algo muy peculiar con él. Sabemos que Pedro fue quien negó al Señor, ¿verdad? Y el fracaso que tuvo Pedro tanto no fue negarlo. Todos conocemos la historia de él, que el Señor lo va a buscar a la barca y le dice: ahora serás pescador de hombres. Y a partir de ahí él empieza a servir al Señor, empieza a conocer al Señor. Amén. Pero cuando Pedro niega al Señor, pasó algo de lo que no mucho se suele hablar. Pedro volvió a su pasado. Después de que estuvo tanto tiempo con el Señor, Pedro regresa al pasado y vuelve a pescar, después de haber conocido al Señor. Amén. Y se escucha quizá no tan entendible, pero lo diría así. Muchas veces pasa que conocemos al Señor y tenemos ese primer amor con el Señor. Sin embargo, cuando algo pasa que nos quebranta y volvemos atrás, nos alejamos de Él, volvemos a hacer eso de lo que el Señor nos sacó. Amén. Pedro negó a Jesús, pero su error más grave no fue negar a Jesús, fue volver atrás. Amén. Lo más grave no fue la negación, fue que volvió a pescar. Pedro volvió a lo antiguo, volvió a esa comodidad de estar simplemente en lo suyo y de no buscar la presencia del Señor. Hay jóvenes que no dejaron la iglesia. Hay jóvenes que están aquí. Hay muchos de ustedes que están aquí. Mas sin embargo, yo quiero que se pregunten en este momento: ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Cuál es su fin de venir a la iglesia? ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? Y no les hablo de lo que la Biblia dice, que entremos por su puerta con acción de gracias, que así tiene que ser. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos aquí? ¿Adoramos verdaderamente el nombre del Señor? ¿Prestamos atención cuando están predicando al Señor? ¿O solo venimos por encontrarnos con alguien, por encontrarnos con algún amigo? Solo venimos por costumbre, solo venimos porque sí, o porque nos obligan a venir muchas veces. ¿Por qué venimos a la iglesia, jóvenes? ¿Ven? Denle un fuerte aplauso al Señor, ¿no?
Hay jóvenes que no dejaron la iglesia, pero esto es algo muy importante y lo digo con todo el respeto y el amor del Señor. Hay muchos jóvenes que están dentro de la iglesia, pero ya regresaron al mundo en su corazón. Y el Señor me hablaba, amén, y me hacía entender, amén, quizá muchos sigan congregándose, quizá muchos sigan viniendo, pero se ha apagado esa llama dentro de ustedes, jóvenes, dentro de nosotros, me incluyo. Se ha apagado esa llama que ardía por Él, se ha apagado ese corazón que ardía ardientemente por Él. Eso se ha apagado. Y lo digo en serio con todo el amor del mundo. El Señor me decía, la juventud en este momento está tan en peligro que incluso dentro de la iglesia hay muchos que están perdidos. Hay muchos que han dejado ese primer amor. Hay muchos que por más que vengan, no están con la intención que tienen que estar aquí en la casa del Señor. Amén. Hay muchos que siguen cantando, hay muchos que siguen sirviendo, que siguen tocando, que siguen siendo líderes, que siguen en el liderazgo. Mas sin embargo, estando sirviendo al Señor, no tienen ese primer amor. Amén. Quizá pueden estar sirviendo al Señor, pero internamente ya volvieron a pescar. Amén. Jesús se le aparece luego a Pedro en la orilla y le hace una pregunta que a Pedro lo confronta. Todos sabemos cuál es la pregunta. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Es la pregunta que nos hace el Señor en este momento. ¿Verdaderamente amamos al Señor? ¿Verdaderamente estamos en ese primer amor con el Señor? Les invito a que reflexionen un poco y no tienen que respondérmelo a mí, tienen que respondérselo a ustedes mismos. ¿Verdaderamente estamos aquí por amor al Señor? Amén. No le preguntó a Pedro si iba a seguir sirviendo, no le preguntó a Pedro si iba a seguir liderando, si iba a seguir tocando, si iba a seguir cantando, le preguntó si lo amaba. Amén. Porque el reino de Dios no se sostiene con talento, el reino de Dios se sostiene con amor. Cada vez que Pedro respondió, Jesús, conforme Pedro le decía, Señor, te amo, Jesús iba devolviéndole el propósito. Jesús iba devolviéndole eso que Pedro había dejado, eso que aún está ahí. Y en este momento el Señor nos dice que nos ama, pero que necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos regresar, como lo cantamos, a donde todo comenzó, donde solo era el Señor y nosotros, y no importaba nada más. Es la invitación que nos hace el Señor en esta noche ya. Y como les digo, el encuentro, un verdadero encuentro con el Señor, para que nos lleve al primer amor, a veces nos tiene que romper. Pero luego de esa ruptura, el Señor nos restaura. El Señor nos devuelve el propósito cuando volvemos al primer amor. Amén. Apocalipsis es claro, y el Señor nos dice que tiene contra nosotros que hemos dejado ese primer amor. Amén. Yo le invito a ponerse de pie, ¿no?